Despertando con el Rey. Seguimos con más de la programación. 8:08, yo todavía estoy en la hora de las 7. Ya son 8:08 de la mañana. Muy buenos días para todos los que están recién sintonizando el Rey 1360. Despertando con el Rey, ya está con nosotros nuestro invitado esta mañana, José Esparza. Por supuesto, también nos acompaña Paco Díaz aquí en el estudio. José, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación de nuevo aquí para compartir con ustedes pues esta ley que queda duda todavía para muchos si existe o no existe, ¿no? Muchas dudas con respecto a la ley del karma. Y le comentamos a la audiencia que usted también puede hacer preguntas. Cuéntenos, José Esparza, ¿qué nos traes el día de hoy Bueno, con respecto primero, a esto? para analizar la palabra karma viene del sánscrito, de por allá de la India, que significa ley de causa y efecto. Tradicionalmente esta ley se conocía desde los egipcios. Recordemos que cuando culpaban a Moisés de haber dado mucha comida a los hebreos, de haber quebrantado los maizales y todo eso, estaba muy enojado el emperador entonces por haber hecho eso, y dijo: ¿cómo podían los esclavos crear más pirámides si no tienen alimentos? Entonces era acusado de haberles dado alimentos a los esclavos, y en una balanza se ponía las malas acciones que él había hecho, pero las buenas acciones que los esclavos iban a hacer, o sea, se ponía todo en una balanza. Estaba representada en Egipto precisamente este representante del karma como un juez principal que tenía una cabeza de chacal, y esa cabeza de chacal estaba hablando de que era el juez principal del karma, y se conocía en aquel entonces como Anubis y sus 42 jueces del karma. Bueno, para nosotros puede ser un mito o una historia. En los años por ahí 80, si mal no recuerdo, los arqueólogos encontraron ciertas momias. Recordemos a este faraón Tutankamón. Encontraron a Tutankamón. Frente a la tumba de Tutankamón, esa momia, estaba ese jerarca de la ley con cabeza de chacal, con una mano enfrente diciendo: no entren en este sarcófago. Y bueno, la cuestión de poder exhibir momias, estos saquearon la tumba, y años después los cuatro arqueólogos estaban muriendo de una manera inexplicable. Y ahí dijeron ellos: de pronto deberíamos haber puesto atención en la advertencia. Y bueno, podría ser algo que pasó así nomás, ¿no? Como una fantasía, lo podemos tomar inclusive. Sin embargo, ya en la época cristiana, el Cristo decía: con la vara que midas, serás medido. Y esto nos recuerda pues cuando fue a ser apresado, y uno de los apóstoles le había cortado una oreja al soldado que apresaba a Jesús, lo cual Jesús lo regañó y le dijo: no hagas eso, porque al que hierro mata, a hierro muere. Y dicen pues las tradiciones, según las anécdotas, es de que Jesús agarró la oreja, se la volvió a poner al soldado y se la pegó. Bueno, todo eso se sale de nuestra, ¿cómo podemos decir?, de nuestros límites sensoriales. Sin embargo, pues cuando te pones a estudiar estas tradiciones, te puedes dar cuenta, por ejemplo, en las peregrinaciones, en los días de la época de la Virgen, de la Semana Santa, hay mucha gente que va de rodillas de un lugar a otro. ¿Por qué razón? Porque traen un sufrimiento en el interior, tienen un niño enfermo o están mal de salud, y ellos piensan que a través de esas mandas, de poner el cuerpo a cierto límite de sufrimiento, Dios se va a apiadar de ellos y la persona va a dejar de sufrir. Y hay muchos casos que resultan de esta manera. Pero ya en la cuestión práctica, se conoce que una ley superior lava una ley inferior. Es decir, si tu destino está trincado, está
estás sufriendo, en este caso, en el amor, falta de salud, falta de dinero, debemos de entender que la vida se maneja o existe de tres maneras: materia, energía y conciencia. Salud, dinero y amor. Donde nosotros estemos fallando o donde no nos esté llegando la ayuda es precisamente en la parte que nosotros hemos fallado, o en la parte que nosotros tenemos cierto bloqueo energético, porque cuando hablamos de energía y de conciencia, estamos hablando que esa energía existe en gran capacidad dentro de esta materia, pero nosotros no sabemos separarla. La felicidad no es una cuestión material, es una cuestión energética. Si en la cuestión de la salud rompemos reglas, abusamos de este cuerpo físico, recordemos simplemente una borrachera. ¿Cómo nos sentimos al siguiente día de la borrachera? Estamos pagando una acción equivocada en una noche de parranda y al siguiente día tenemos una tremenda jaqueca, tremendo dolor de estómago, tremendo dolor de cabeza. O sea, ¿existe la ley de causa y efecto o no existe? Existe. Claro que existe, y en ese ejemplo, ¿cómo de que no? Pero vamos a profundizar un poquito más en esto de la ley del karma, porque bueno, ese ejemplo que nos acabas de dar, ahí podemos ver claramente una acción, una consecuencia. Una acción, un efecto. Más profundo en el tema del karma, mucha gente, y hablábamos con Paco esto fuera del aire y también al aire, que piensa que lo que tú haces, por ejemplo, todo lo negativo se te va a regresar también negativo, lo que tú haces positivo se te va a regresar en positivo. Yo creo que deberíamos de empezar a entrar más de lleno en esta materia, en este tema. Tenemos que ir a un corte de carácter comercial, pero vamos a regresar. Si la audiencia tiene preguntas al respecto de este tema, la ley del karma, por favor, mándenos un mensaje de texto al 206-718-1486 o llámenos al 206-441-3469 y al 1866-786-1360. Despertando con el Rey. Continuamos con más, regresamos 8:20 de la mañana, estamos con un tema interesante, la ley del karma, y hablábamos fuera del aire si esto tiene que ver con el tema de la reencarnación y de las creencias, y ya habíamos dado alguna definición de lo que dice la ciencia, el Wikipedia y otras fuentes sobre el karma. José Esparza nos acompaña en el estudio para hablar más de este tema. Y cuéntanos, José, esto del karma tiene que ver con tradiciones, con religiones, con esa tendencia de las vidas pasadas. ¿Cómo podemos empezar a ahondar más en este tema? Mira, precisamente puede haber mucha controversia en esta cuestión de las vidas pasadas. La tradición del karma pues se usa mucho en la actualidad y hasta en películas, ¿no? Pero como estábamos platicando con Paco, también se puede definir como justicia divina. Desde este punto podemos partir también, no importa el término que se utilice. Creo que la parte más importante de esta es un punto muy, muy necesario, lo que se llama despertar conciencia. Despertar conciencia se define como utilizar un sentido más profundo que los sentidos ordinarios. Dependemos de 5 sentidos nada más, pero existe la posibilidad de desarrollar otros sentidos. Uno de ellos es precisamente despertar conciencia. Miremos, por ejemplo, en la vida común que hay personas que ocupan lentes, hay personas que no ocupan lentes. Hay personas que ocupan lentes de mucho fondo o de mucho aumento y hay personas que menos. En la cuestión de la conciencia es prácticamente casi lo mismo. Cuando nosotros meditamos, por ejemplo, puede haber una conexión con la conciencia. La conciencia nos puede sacar de toda duda y para esto se necesita pues conocer un poco más sobre esto. Pero bueno, ya volviendo a la cuestión del karma, les mencionaba eso de las personas que hacían las mandas sufriendo, tratando de poder quitarse ese peso de encima, ¿no?
existen karmas, de hecho se dicen muchas clases de karmas, y ampliemos un poquito de esto y después se hacen las preguntas si quieren. Por ejemplo, existe el karma familiar. Karma familiar, cuando en el seno de una familia pertenecen personas que en conjunto tienen deudas kármicas, de manera que si todos sufren entre ellos mismos se hacen sufrir, y allí la justicia actúa con toda la familia por hacer el cobro. Y esto podemos nosotros definirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando en la familia hay un enfermo, toda la familia está sufriendo. O sea, el karma, por X motivo que no recordamos nosotros, hasta se nos hace injusto, porque nosotros decimos, si existiera Dios, ¿por qué tienen que morir niños? Si existiera Dios, ¿por qué tuvo que morir mi papá o mi mamá de X cosa, ¿no? Es un karma familiar. O sea, la mente entra en una cuestión de preguntas irracionales hasta cierto punto, porque no comprende lo que hay más allá de estas leyes. Y como mencionaba Paco, si yo no recuerdo, o sea, ¿cómo puedo estar yo pagando cosas que no recuerdo? Pero cuando existe la conciencia, tú recuerdas. Y el hecho de que uno no pueda recordar es como el ciego que no ve el sol, y eso no indica que el sol no existe. O sea, en esta cuestión existen fórmulas prácticas para que la persona pueda penetrar en esas dimensiones, si se puede decir, porque pues a nosotros nos hablan de dimensiones y no sabemos ni qué son las dimensiones, pero se dice que desde el momento en que nosotros tenemos vida estamos ligados a 7 dimensiones diferentes. Pero nosotros no captamos nada de eso. Una de ellas es la que tenemos enseguidita del sueño. Cuando nosotros dormimos, estamos penetrando en dimensiones y nosotros no nos damos cuenta. Hay gente que dice, yo ni siquiera sueño. Pero una manera, cuando tú tienes la conciencia amplia, por ejemplo, ya que mencionamos un poquito más sobre los sentidos ultrasensoriales, hay personas que son tan conscientes de su vida que en el momento que están durmiendo, tienen la conciencia plena de estar saliendo de su cuerpo físico. Hay personas que dicen que se ven salirse de su cuerpo y estando ahí acostadas, ¿no? Entonces ahí estás fuera de la materia y estás utilizando lo que es la energía. Wow. La energía puede viajar hacia lugares increíbles, dimensiones superiores. Hay personas que hace tiempo me llegó una mujer, hace unos 5 años, una mujer que sufría mucho, una mujer ya de 60, 70 años. Todo su sufrimiento era de todo, los familiares no la querían, sus relaciones no funcionaban, no tenía dinero, estaba enferma. Y bueno, cuando llega una persona ahí, lo que tratamos nosotros de ayudarla a concientizar, no a que crea, sino que la persona se le dan las fórmulas para que lo investigue por sí sola. Porque nosotros no queremos manipular mentes, ni queremos inculcar miedo. Esa señora, después de algunas semanas en meditación, al principio solamente miraba su sufrimiento y sus pensamientos, pero su concentración fue tan profunda en ese momento, que al regresar toda la meditación, ella seguía allá, y suspiraba, y lloraba. Y yo le decía, déjenla, en algo se ha conectado esa señora. Bueno, cuando esta señora regresa después de esa práctica de meditación, dice ella que se miró en una época medieval donde ella era el verdugo que jalaba la guillotina. Wow. Y nosotros nos quedamos perplejos ante esa respuesta, ¿no? Y entonces nos entraría la duda quizá a muchos. A mí en lo personal no me entra ninguna duda. Pero cuando uno es incrédulo, escéptico, que es parte de una mente que tenemos, la mayoría decía, se imaginó, ¿no? No pudo ser cierto eso. Sin embargo, la señora dijo, desde este momento dejo de quejarme, esto y más me merezco, yo hice mucho mal en otra vida y ya voy a dejar de sufrir. Caramba. Entonces, imagínense, para nosotros que escuchamos esto, puede ser, qué fantasías, ¿no? Qué cosas, no puede ser posible. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros de América tenemos muy desarrollado lo que es la mente sensorial. Por allá en el Asia se desarrolla mucho lo que es la mente interior, que es prácticamente la conciencia. O sea, las personas luchan en estas prácticas, en estas disciplinas, por abrir la mente interior, que es la parte de la conciencia. Cuando esa posibilidad existe, entonces la persona sale de toda duda. Y esa es la parte
donde la persona puede experimentar. Si Paco me dice ahorita algo de que le pasó en tiempo atrás y yo simplemente utilizo la razón y los sentidos, yo no estoy viendo lo que Paco está diciendo. Sin embargo, él lo recuerda, lo siente porque lo vivió. Entonces, yo no podía decir que lo que Paco me está diciendo es una mentira. ¿Por qué? Porque si él la experimentó, si él la vivió, yo tengo que respetar eso. No tiene que convencerme de lo contrario. Entonces, en esto del karma, cada persona tiene que ser testigo. Les voy a contar una experiencia personal. En momentos de juventud, cuando andaba por ahí noviando con una muchachita, entramos a un restaurante y hicimos la travesura de salirnos sin pagar. Salimos corriendo de ahí. Tenía yo 17, 18 años. No lo hagan, no es una travesura. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Tengan cuidado. Aquí vienen las consecuencias de esto, ¿no? Años después, ya teniendo yo mis 35 años, trabajando en un restaurante de mesero, llegó un muchacho a comer ahí, pidió el mejor platillo, pidió unos tragos, preguntó dónde estaba el baño. Dije, por allá, de aquel lado, y ya no regresó. Dije, este se fue sin pagar. En ese momento, agarro el carro y lo salgo a buscar, porque era una cuenta de $35. Y lo encuentro. Le dije, oye, sinvergüenza, te saliste sin pagar. Y me dijo, ¿y qué acaso tú nunca has hecho esto? Yo tengo hambre y no tenía dinero. Y en ese momento se me vino el recuerdo de aquella travesura de la juventud. Y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, que te vaya bien, estoy pagando las que debo. Y siempre que me hacían algo a los carros, me recordaba las travesuras cuando andaba con esos amigos de la pandilla que andábamos haciendo travesuras en los carros. Y para mí la ley de causa y efecto, la ley del karma es algo que ahí está. Entonces cada persona cuando tiene un sufrimiento simplemente tiene que cerrar sus ojos y recordar qué hizo para estar sufriendo o para que le esté pasando lo que le está pasando. Fíjate, solamente digo que qué bueno que escuchemos esos conceptos. Habrá gente que base su actuar en esto o no. Yo que soy un poco más pragmático, no te voy a decir que creo o no, pero me gusta el concepto de que hay justicia divina, que la energía positiva, la energía negativa crea cosas en nuestro presente, no tanto de lo que hicimos en vidas pasadas. La verdad es que no puedo conectar con eso, ¿sí? Pero sí, lo que yo haga hoy va a tener una repercusión mañana y de acuerdo a lo que yo genere, igualmente va a generar algunas cosas. Y por último, bueno, también que mi conjunto de creencias no se debe de alterar, porque si yo creo en el karma y también soy católico, bueno, pues a lo mejor no voy en contra, simplemente creo en una situación de causa y efecto que me va a dar cosas buenas o malas. Yo antes, mucha gente me decía, es que tú eres de sangre pesada, y yo me lo creía. Ajá. Y entonces decía, no, pues es que yo le caigo mal a la gente porque yo soy de sangre pesada. Al final de cuentas, yo creo que lo que yo crea es lo que yo también voy a generar de mí mismo. Tengo que tener cosas positivas en la mente para poder generar cosas positivas también. Bueno, muy interesante el tema del día de hoy. Nos acompaña José Esparza aquí en el estudio hablando de la ley del karma. ¿Usted qué piensa de esto? Llámenos. Vamos a ir a las noticias de México. Tenemos la hora México. Regresamos para continuar con más de este tema. 206-441-3469 y 1866-786-3. Despertando con el Rey. Con ritmo de cumbia, seguimos con más en esta mañana deliciosa de martes. Tenemos un tema bien interesante y controversial. El que nos relaja un poco. Hablando sobre el karma. Y bueno, ya José Esparza por aquí nos dio una explicación, nos dio algunos ejemplos, estuvimos analizando un poquito este tema. Hay algunos mensajes de parte de la audiencia. Paco también tiene algunas preguntas para José Esparza. Y yo creo que aquí es donde va a entrar un poquito más la participación de la audiencia. Si usted quiere llamar y participar con nosotros, márquenos al 206-441-3469 y el 1866-786-1360. Paco, fuera del aire compartíamos algo muy interesante y es tu forma muy particular de ver la situación esta del tema del karma. Cuéntanos, porque me parece muy interesante. Yo creo que aquí es donde se hace la controversia, porque al igual que tú, yo estoy segura que muchas personas en la audiencia no creen en esto del karma.
Bueno, se contrapone un poco con algunas ideas y creencias, un conjunto de creencias. Insisto, si tú eres católico y no crees en la reencarnación, pues entonces no vas a creer que esa situación de ley universal que traes arrastrando desde no sé cuántas vidas, porque eso quiere decir que no en una vida pasada, a lo mejor en muchas vidas pasadas hiciste algo malo y eso ahora lo estás pagando y tienes que aceptarlo como que así es. Hasta que hagas algo. Y no sé qué tienes que hacer como para limpiarte o liberarte de eso. Si tú crees en ese conjunto de creencias, pues entonces a lo mejor ya no tienes nada que hacer y tienes que aceptar únicamente por lo que estaba diciendo la señora, que aceptó que esa señora en algún momento hizo algo malo y ahora iba La que fue verdugo. La que fue verdugo y que al final de cuentas ella tenía que aceptar su destino. Entonces yo no creo que nuestro destino esté basado en lo que hicimos en épocas pasadas. Yo creo que nuestro destino está basado en lo que hacemos hoy, en lo que hemos hecho recientemente, porque si le echamos ganas y estudiamos y trabajamos y nos portamos bien, pues vamos a generar cosas buenas en esta vida y vamos a recibirlas de manera inmediata o al contrario, las vamos a pagar de manera inmediata. Ahora, la persona, el ejemplo que nos ponía José Esparza de esta señora que regresó en su meditación y vio que ella en un tiempo pasado, ella fue el verdugo, ella jalaba la guillotina, ¿no? Yo creo que aquí entra también el poder quizás de la mente en el cual esta señora pues puede quitarse ese peso de encima y aceptar algo que independientemente, y me encantó lo que dijo José, no somos nadie para decir si lo que ella dijo fue verdad o no, pero lo que sí es que a ella le funcionó. Ella sintió que al haber encontrado esa, digamos, puerta, esa puerta, esa salida, o sea, esa causa, lo que estaba causando su sufrimiento. Pero a lo mejor estaba engañando a sí misma y dejando de lado cosas que sí podía corregir en esta vida, que ha hecho en esta vida. Bueno, pero acuérdate que dicen que se engaña sola. Para el que cree, para que el que cree no necesita una explicación. Para que el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Pero si es nada más una justificación para decir, ya me fue mal porque en otras vidas, y no aceptar lo que has hecho ahora y no puedes corregir ahora, también es ahora, malo, ¿no? José dice que esa señora hizo un cambio en su vida muy sí, importante. Sí, obviamente la señora, después de que tuvo esa respuesta, se sintió liberada y dijo, desde ese momento me dejó de quejar. Del momento que ella se deja de quejar, obviamente cambia su energía, cambia su estado de ánimo, cambia sus emociones y como consecuencia de esto, la persona se torna más agradable. ¿Por qué? Porque encontró esa respuesta. Y ya no se va a sentir tan sola como se sentía, porque todo el mundo le huye a una persona que se está quejando. Cuando ella deja de quejarse, empieza a generar una energía distinta y la relación cambia con los demás. Pero bueno, tenemos también la opinión del público y tenemos ya por aquí una llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí a Despertando con el Rey. Muy buenos días. Buenos días, ¿quién habla? José, nuevamente. Solo quería, no sé, estaba pensando lo que dice la gente católica que no creen en ese tipo de cosas, pero probablemente desconocen algunos pasajes de la Biblia, y en uno de los pasajes de la Biblia dice, hablando Jesucristo, creo, no recuerdo quién exactamente, o Jesucristo o Dios, pero habla de que su maldición cae sobre los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿cómo explican los católicos que no pueda existir maldiciones, cadenas, males o como le quieran llamar? Si la misma Biblia está hablando de que las maldiciones recaen hasta la tercera o cuarta generación de los que le aborrecen. Bueno, yo creo que aquí hay un poquito de confusión, porque Paco mencionó eso, ¿no? Que yo soy católico y lo dijo como ejemplo, y yo no creo en la reencarnación. Yo creo que los católicos, esa es la cosa, no es que no se crea que hay consecuencias. La misma Biblia dice, y lo comentaba José Esparza, Jesucristo dijo, la vara con la que mides serás medido. Entonces, lo que sí es que la creencia de las vidas pasadas, ¿no? Eso es lo que los católicos pues no nos basamos. Pero yo creo que está bien claro en la Biblia y varias veces se repite que las generaciones pagarán, ¿no? Y no estamos hablando de vidas pasadas, sino tus generaciones, o sea, tu descendencia. Quiero poner un ejemplo de esto. Por ejemplo, en una familia, el abuelo abrió una cantina. Cuando se abrió esa cantina, pues obviamente atrajo toda clase de gente, toda clase de vicios. Esa cantina la hereda y en la segunda persona que agarra esto, en este caso su hijo,
se deshace de eso porque considera que pues no es saludable. Sin embargo, el mal prosiguió por 3 generaciones. O sea, prácticamente casi la mayoría de la familia eran alcohólicos. Pero fíjate, ¿cómo aceptar eso, José? ¿Cómo aceptar que por el error de alguien que de repente cometió, y a lo mejor ni siquiera lo hizo con una mala intención porque lo vio como un buen negocio para su familia y él no vio o no tenía la visión de que era algo malo, ya vas a pagar por algo y ya no puedes hacer nada al respecto? Este es precisamente lo que debemos de comprender nosotros. Por ejemplo, recuérdate en los tiempos atrás cuando la gente se mataba por apellidos. Ujú. Qué fuerte eso. Esto se apellían los López contra los Martínez contra los... ¿Sí me entiendes? No es que tú tienes que repetir esos patrones de conducta. Es el defecto, el yo dentro de nosotros que repetimos constantemente el mismo error de los demás. El iracundo constantemente lo agarra la ley del karma. Una persona que le gusta el pleito constantemente se mirará golpeado, se mirará en la cárcel, se mirará en las cortes. Lo mismo la persona que tiene el vicio del alcohol, se mirará sin dinero, se mirará en las cortes, se mirará abandonado. El hombre que trata mal a la mujer se mirará incomprendido, se mirará solo, o sea, ahí está. Bueno, como evidencia. Sí, no. Ahí Yo conozco familias donde el papá es alcohólico y de 5 o 6 hijos, a lo mejor 4 son alcohólicos, otros 2 que tienen conciencia de que ese tipo de cosas van mal, y la conciencia te hace cambiar patrones de conducta. Sí. No el hecho de que traigas un karma o que tu papá haya sido alcohólico, entonces ya 4 generaciones adelante. Muy de acuerdo. Has dicho una gran verdad. Uh-huh. Cuando tú haces conciencia del error, tanto de generaciones pasadas como en el presente, nosotros, mi hermano y yo en lo principal decimos, ¿de dónde venimos nosotros? De una familia que era muy lujuriosa, que era muy alcohólica. Quitémonos eso, porque a ellos no les fue bien. Y nos metimos en esto y empezamos a hacer hacer conciencia y empezamos a quitarnos de alimentar esos mismos errores del pasado y la vida nos cambió a todos. Ok, entonces hemos encontrado una fórmula para cambiar el karma. Tener conciencia. Y la conciencia nos ayuda a generar cosas buenas o malas, pero ya nos corresponde a nosotros y no tiene que ver con la vida anterior. Y entonces, eso es de lo que se trata. Eso es de lo que se trata, el tener este tipo de temas. El hecho de que aprendamos a que sí hay una salida, el que eso del karma existe, pero que cuando tú haces conciencia puedes cambiar. Existe, pero bueno, y además pues vamos a regresar al tema de que me gustó la consecuencia, me gustó el antídoto. El antikarma es entonces conciencia de lo bueno, lo malo y lo que estamos generando con nuestras acciones. Pero acuérdate que tanto recordamos. No importa, no importa lo recordemos, hay que ver lo que podemos hacer hoy. Hay que hacer conciencia, eso es cierto. Le agradecemos a José Esparza por habernos acompañado. Muy interesante el tema del día de hoy. Audiencia querida, usted juzgue, usted analice, haga conciencia y tome sus propias decisiones. Estos temas son simplemente, precisamente, para que usted entre en ese mundo de la conciencia y, bueno, de acuerdo a sus propias decisiones, vivir a sus propias consecuencias. Perfecto, y bueno, muchas gracias porque regularmente a mí me toca aquí hasta las 8 de la mañana, pero bueno, tener la oportunidad de platicar un poco con mi amigo José Esparza, que también nos acompaña cada primer sábado del mes en Latinos Unidos, ahí también tocando temas muy, muy interesantes. Gracias, José, y bueno, nos escuchamos el próximo mes, ya el primer sábado de octubre. Sí, quiero dar el número de teléfono porque estamos dando este seminario del karma. Okay. Nos puede llamar al 206-650-7188 o al 206-551-2906 y visite nuestra página Centro Comunitario de Autoayuda en Facebook. Ahí nos podemos ver. Muchas gracias. Nosotros vamos con más música.